Vamos a ir a la palabra. Bienvenidos todos en esta mañana. Bienvenidos. Qué bueno que estamos despiertos, ¿verdad? Que podemos todavía, tenemos fuercitas para cantar, para hablar, para respirar, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16, por favor. Romanos 1, 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Nos preparamos con la conciencia de que la palabra es el alimento, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, el día que usted y yo seamos conscientes realmente de lo que significa la palabra, ese día, dispondríamos nuestro corazón con mayor fuerza y lo haríamos, ¿sí? Es necesario entender, ¿no?, el alimento para nuestra alma. Romanos capítulo 1, versículo 16. Es un pasaje conocido. Yo creo que ustedes han oído predicar muchas veces este pasaje. Pero lo interesante de la palabra es que siempre tiene algo de provecho para nuestras vidas. No siempre tiene algo de provecho. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Estoy leyendo la Reina Valera. Ahora leemos en esta. La Reina Valera dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esta versión dice: pues no me avergüenzo del Evangelio, dice. No me avergüenzo, de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Y dice en versículo 17, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dice la Escritura, es por medio de la fe que el justo, ¿qué dice? Tiene vida. El justo tiene vida. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, estudiando en estos días sobre el Evangelio, porque es parte de nuestra identidad, ¿cierto? A ustedes los conocen, a nosotros nos conocen como evangélicos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted es evangélico? Sí, no, somos evangélicos. Nosotros usted se hizo evangélico. Listo. Nosotros decimos sí. Sí. Pero la pregunta es: ¿por qué yo afirmo que soy evangélico? ¿Por qué me identifico o los otros me identifican como evangélico? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso alguna vez? Bueno, hoy vamos a mirar que hay maneras incorrectas de identificarnos y hay maneras correctas de identificarnos. Mire que después de más de 2000 años de que el Evangelio se establece, porque el Evangelio lo estableció Cristo cuando vino al mundo, ya más de 2000 años, creo que aún no se ha entendido lo que es. No se ha entendido lo que es el Evangelio. Si nosotros nos denominamos evangélicos, lo correcto es que sepamos por qué. ¿Sí? El mismo apóstol dice que debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe, de lo que somos. Generalmente el evangelio se asocia con una religión, ¿no? Evangelio, religión. Eso no es verdad. Y se hace diferencia entre el católico, ¿no es cierto?, y el evangélico. Usted es católico, yo soy evangélico, ¿no? El que no es católico es evangélico, ¿verdad? Siempre está como esa parte ahí. Bueno, entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio no es una religión. No es una religión. ¿Usted sabía eso? ¿Sí lo sabían o no lo sabían? No es una religión. Nosotros no somos religiosos. La religión es una maldición. La religión es la maldición más grande que ha existido sobre la tierra.
O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que lo que ha hecho la religión es desviar a las personas de tener un encuentro personal con Dios. Eso es lo que hace la religión, ponerse en medio de ese Dios personal y el mundo. Por eso la religión no es algo bueno. Entonces, el Evangelio no es pertenecer a una religión. Ser evangélico es ser beneficiario del proyecto de salvación que Dios realizó para el mundo. Eso es ser evangélico. Es ser beneficiario del proyecto de salvación que Dios diseñó para el mundo. Más adelante lo vamos a ver por qué razón. La salvación no está condicionada a una organización religiosa. Jamás quítese de la cabeza eso. Lo decimos por la palabra. La salvación no está condicionada a una organización religiosa. Yo puedo ser salvo en cualquier lugar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es así o no es así? ¿Yo puedo ser salvo en cualquier lugar? Sí, puedo ser salvo en cualquier lugar. No importa el lugar donde yo esté, yo puedo ser salvo siempre y cuando ¿qué? Crea en Cristo. La condición para la salvación es creer en Cristo. Y el que cree ha sido salvo, ¿no? Mire que lo contrario puede ser que yo puedo pertenecer a una organización religiosa y no ser salvo. Eso puede ser lo contrario. Puedo pertenecer a la organización más grande, a la organización más famosa, a la más rica. Me refiero a la organización religiosa. Puedo pertenecer y no ser salvo. Esa es la otra realidad, ¿no? Mire que entonces dice 1 Corintios 1:2. El apóstol Pablo saluda, ¿lo tienes ahí? 1 Corintios 1:2, mire lo que dice respecto a que podemos ser salvos en cualquier lugar. Dice, esta carta va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. Es el saludo del apóstol Pablo a los corintios en su carta. Dice, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. Tal como lo hizo con todos, oigan lo que dice, los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. ¿Qué dice? En todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo y Señor nuestro. Entonces, ¿por qué algunas organizaciones se atribuyen el derecho de ser las únicas que pueden salvar? Eso deja sin piso totalmente, ¿no?, ese concepto. Ahora, la pregunta es, yo sé que estamos preguntándonos una cosa. Bueno, si yo puedo ser salvo sin ir a ninguna parte, entonces, ¿por qué debo congregar? ¿Sí? ¿Para qué debo congregar? Porque esto es lo otro, ¿no? Ahora, nosotros encontramos que debemos congregarnos y Hebreos 10:25 lo dice. Debemos congregarnos. ¿Pero para qué? O sea, nosotros no nos congregamos para ser salvos, no. Porque eso echaría por tierra el principio de que la salvación es por creer en Cristo. Entonces, ¿qué dice Hebreos 10:24 y 25? Vamos a leerlo un momento. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, y tratemos de entenderlo. Dice así, bueno, el apóstol Pablo está animando a los cristianos. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. Aquí la cuestión es, vamos a motivarnos, ¿no?, los unos a los otros. ¿A quién se refiere? Se refiere a la iglesia, ¿no?, a los congregados. Nos motivamos los unos a los otros y dice, para eso, dice, no dejemos de ¿qué? De congregarnos como lo hacen algunos, el versículo 25, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Ahora, ¿para qué nos congregamos entonces? ¿Para ser salvos? No, porque ya fuimos salvos por creer en Cristo. Entonces, ¿para qué nos congregamos? Nos congregamos para hacer parte
de esa comunidad cristiana. O sea, para poder relacionarnos con los que van en el mismo camino y así podernos animar los unos a los otros, dice, al amor y a las buenas obras. Necesitamos estar juntos porque por la iglesia primitiva ellos estuvieron juntos y juntos se fortalecieron, ¿no? Vamos a decir, bueno, ¿usted es cristiano evangélico? Sí. Yo también soy cristiano evangélico. Entonces, vamos por el mismo camino, hablamos el mismo idioma. Entonces nos podemos juntar. Y la Biblia dice, ¿cómo andarán los juntos si no estuvieran de acuerdo? Es como decir, bueno, yo me voy para, bueno, por decir algo, me voy para el Sauce, ¿no? Y por aquí en la calle encuentro a alguien que va caminando y me dice, ¿para dónde va? Voy para el Sauce, vamos para el mismo lugar. Entonces, vamos juntos. Nos unimos para caminar juntos, ¿no? Esa es necesaria la congregación. Ahora, más adelante vamos a ver que el Señor habla acerca del amor como el sello del verdadero cristiano. Entonces, ¿dónde podemos manifestar el amor? ¿Es dentro de qué? De la congregación, ¿no? Entonces sí es necesario, es como, digamos que la congregación es como el campo de acción donde nosotros vamos a manifestar lo que hay en nuestro corazón, que es el amor. Miren lo que dice Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. O sea, estoy hablando de por qué nos congregamos, ¿no? Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice así, Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Pero miren lo que dice al final. ¿Qué dice al final? En especial a los de la familia, ¿de quién? De la fe. ¿Qué quiere decir? Bueno, hagamos el bien a todos, pero tengamos cuidado de ayudarnos entre nosotros, los de la familia de la fe. ¿A quién se refiere cuando dice familia de la fe? Se refiere a la iglesia, ¿no? Hermano, y este es un problema también. ¿Por qué? Porque a veces sí nos congregamos, ¿no? Nos congregamos, pero no estamos manifestando que la unidad, el amor entre nosotros. Mire, hay gente creyente que tiene más amistades afuera que dentro de la misma iglesia. Sí se dan cuenta ustedes de eso, ¿no? O sea, las personas de confianza, los que comparten, los que van, los que vienen, son de afuera. Eso no está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos faltando a ese principio de unirnos a la familia de la fe para velar los unos por los otros y para estimularnos al amor y a las buenas obras. Los que van adelante son los hermanos mayores, ¿no? Los más viejitos son los hermanos mayores que tienen que ir llevando a quienes, a los hermanos menores. Bueno, hago esta aclaración ahí. El evangelio es muy sencillo. ¿Por qué? Porque de eso estamos hablando, ¿no? Del evangelio. El evangelio es muy sencillo. Es tan sencillo que a un niño lo puede entender. El evangelio no es complicado. Un niño lo puede entender. Ahora, pero se ha complicado tanto, el evangelio lo han complicado tanto, que ya es imposible de entenderlo. Las personas no están entendiendo lo que es el evangelio. Y eso nosotros lo podemos ver. ¿Qué está pasando? Tanto concepto, tanta opinión, tanta interpretación de las diferentes personas. Es que el evangelio es esto, ser cristiano es esto, es que para salvarse tiene que hacer esto y esto y esto y esto, y el uno lo manda a hacer una cosa, el otro le dice no lo haga, sino que tiene que hacer esto. Para unos es malo una cosa, para otros no es malo. Entonces el evangelio se enredó de tal manera que las personas ya no quieren saber nada del evangelio. ¿Por qué no quieren saber nada del evangelio? Porque lo complicamos desde el principio hasta el fin, ¿sí? Y la gente le da miedo el evangelio. No, es que allá nos prohíbe, dice, ¿no? Es que allá nos prohíbe. Es que si yo me hago evangélico, entonces voy a perder esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿es así el evangelio? Tenemos que entenderlo de esta manera. Ahora, todos, desde el teólogo más preparado hasta la persona más sencilla, cree que puede manejar el tema del evangelio correctamente, y no es así. No se está manejando el tema del evangelio correctamente.
no es verdad. Entonces vamos a mirar que la confusión en parte es por no entender qué es el Evangelio o para qué existe el Evangelio. Tenemos que entender, partamos de ahí. Según la declaración de Romanos 1:16, como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El apóstol lo define así. Es una declaración muy importante del apóstol Pablo. Según esta declaración, el Evangelio es ¿para qué? Para salvación. Ahí lo dice buena noticia, ¿no? No me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Eso es el Evangelio. ¿Tiene algo que ver con una religión? No. Es poder de Dios para salvación. O sea, es el plan de Dios para salvar al hombre manifestado a través del poder que él tenía para hacer. Eso es el Evangelio. Entonces, nosotros necesitamos entender esto. ¿Por qué? Porque también estamos enredados. Estamos enredados. Y a veces, en vez de tener descanso para el alma, lo que tenemos es miedo, confusión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, el significado de la palabra evangelio es buenas nuevas o buenas noticias. Comencemos entendiendo esta parte. El evangelio en el original escrito, el original del griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En el original la palabra evangelio significa buenas noticias. Eso lo confirmamos en Lucas 2:8. Vamos a mirar Lucas 2:8. Eso está escrito ahí. Bueno, esta es la historia de cómo unos ángeles se les revelan a unos pastores para darles una noticia. Dice, esa noche habían unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo. Dijo, les traigo ¿qué? A ver, leanlo conmigo. Les traigo ¿qué? Buenas noticias que darán alegría a toda la gente. Le estaba hablando de qué? De el plan de salvación de Dios para el mundo en Jesucristo. Buenas noticias. Y el 11 dice, ¿en qué consisten las buenas noticias? Mire, dice, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Esas son las buenas noticias. Ahora, si nosotros analizamos bien esta parte, tenemos que recordar que hasta ese momento el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Ustedes sabían eso, ¿no? El Salvador fue anunciado mucho tiempo atrás, muchos siglos atrás. En el Antiguo Testamento se hablaba de un Salvador, se hablaba del Cristo, se hablaba del Mesías. Y ellos habían vivido generación tras generación esperando esa manifestación, pero no había llegado. ¿Dónde certifica eso? En Juan 4:25. Si usted mira Juan 4:25, ahí podemos darnos cuenta de que de verdad ellos estaban esperando al Mesías. Entonces miren lo que dice Juan 4:25. Este es el relato de la mujer samaritana. Dice, la mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará, ¿qué dice? Todas las cosas. Ahí está. Jesús habla con la mujer, ¿no? Tienen un diálogo interesante. Jesús trata de convencer a la mujer de que Él es el Mesías, pero ella lo duda. Y al fin, cuando la conversación termina, ella ya va a terminar, va a despedirse. Dice, la mujer le dijo, bueno, sé que ha de venir, sé que el Mesías está por venir. ¿Qué significa eso? Lo estaban esperando. Les habían informado que Él iba a venir. Dice
al que le llaman como Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Eso significa que el pueblo estaba esperando al Salvador. Muchas generaciones murieron sin ver al Salvador, sin conocer al Salvador. Entonces, ese día había llegado. Acababa de nacer Jesús en el pesebre, acababa de nacer. Y cuando Jesús nace, después de unas horas, un ángel se le presenta a los pastores y les dice: el día llegó, les traigo una gran noticia. Esa noticia que habían estado esperando por siglos, ya es una realidad. El Salvador del mundo ha nacido, por lo tanto, esto tiene que ser de gran alegría para todos ustedes. Clara esta parte hasta aquí. Buenas noticias. Ahora, ¿qué pasa cuando uno recibe una buena noticia? Hay alegría, ¿verdad? Hay celebración. Las tristezas se van cuando hay una buena noticia. Entonces dice que inicialmente los pastores tuvieron miedo, pero el Señor les dijo: no tengan miedo. Esto no es para que se atemoricen, es para que se alegren. Por eso, mi hermano, la vida del creyente, la vida de la persona que ha recibido a Cristo en su corazón, debe ser una vida ¿de qué? De constante alegría. ¿Sí o no? De constante alegría. ¿Qué noticia puede ser más grande que la noticia de usted que estaba condenado a muerte, ya no va a morir? ¿No? Usted puede vivir. ¿Por qué? Porque hay un Salvador que va a dar la vida en su lugar. ¿Qué puede ser más grande eso? Ayer, para comenzar el culto, leíamos un texto, bueno, a ver, por aquí lo tengo. Un texto en Habacuc 3:17. Habacuc 3:17, bueno, no se lo había dado, yo lo puedo leer aquí rápidamente. Habacuc es uno de los profetas menores. Habacuc capítulo 3 versículo 17, miren lo que dice acá. Dice: aunque las higueras no florezcan y las uvas, dice, y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, dice, aún así, dice el 18, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios ¿de qué? De mi salvación. ¿Qué está diciendo el profeta? Bueno, venían de atravesar una crisis muy grande. Todo estaba por el suelo. Todo se había acabado. Todo, absolutamente todo. No había ganado, no había cosecha, no había nada. Había una miseria absoluta. Pero el profeta dice, no importa que todo se haya acabado, no importa que estemos enfrentando el problema más grande, yo sigo alegre. Por una sola razón. ¿Por qué? Porque he sido salvo. Me alegraré en el Dios de mi salvación. El apóstol Pablo dice, estén siempre ¿qué? Gozosos, alegres, contentos. Ahora uno dice, pero ¿cómo estar siempre contentos con este problema que tengo? ¿Sí? Hermano, ¿habrá algún problema más grande que la condenación del alma? ¿Habrá un problema más grande que ser sentenciados a muerte? No hay un problema más grande. Entonces, cuando viene la noticia, cuando yo entiendo que Cristo vino a dar su vida para que yo no vaya a la condenación, esa noticia no echa por tierra todas las malas noticias que haya en mi vida. No sé si me estoy haciendo entender. Y el gozo tiene que ser permanente. En algunos países existe la pena de muerte, ¿verdad? Existe la pena de muerte. Hay personas que son juzgadas y halladas culpables, entonces los condenan a la muerte, les colocan una fecha, bueno, tal día le van a poner la inyección letal o lo van a llevar a la silla eléctrica. Ya eso está hecho. Pero alguien se aparece cuando faltan horas y le dice, yo vengo a dar la vida por esa persona, no lo maten a él, máteme a mí.
¿cuál sería la reacción de esa persona? Alegría, ¿no es cierto? Alegría y gratitud con esa persona. ¿Cómo así? Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Sentenciados a muerte sin remedio, Él viene y dice: yo voy a dar mi vida por ustedes, y eso tendría que producir en nosotros alegría, hermano. Por eso deberíamos vivir siempre contentos. Además que no sabemos cuándo nos vamos a ser beneficiarios ya 100%. Ahora, hermano, pero hay cositas tan pequeñas que nos roban la alegría, ¿cierto? Y ya nos decaemos, ¿cierto? Y ya, ¿no es cierto? Ya mostramos en la cara la amargura, el dolor. ¿Y qué le pasó? Hermanos, son detalles sin importancia. ¿Y sabe por qué? Porque dejamos de pensar en que aún cuando todo nos se ha quitado, tenemos la riqueza más grande en nuestras vidas, que es la salvación. Noticia que será para ustedes de gran alegría. Qué bueno, ¿verdad? Poder entender todo esto. Ahora, vayamos un poco más adelante. ¿Y qué hay que hacer? O sea, bueno, primero, ¿a qué vino Cristo? Vino con un solo propósito principal. ¿Cuál fue? Salvar. ¿Qué significa salvar? Significa evitar, ¿no?, la muerte, ¿sí? Es como, bueno, listo, alguien venía de arriba a darse contra el piso, muerte segura, ¿no? Pero alguien fue y le puso las manos y detuvo a salvar. Esa es la principal. Ahora, a salvarnos de la condenación como consecuencia de nuestro pecado. ¿Qué hay que hacer para obtener la salvación? ¿Qué decía Romanos 1:16? Solamente creer. Por eso les decía, el evangelio no es complicado, nosotros lo hemos complicado. Salvación para todo aquel que cree. Para todo aquel que usted cree, entonces usted es salvo. Y nadie le puede decir otra cosa, porque usted ha creído, a menos que diga: ¿será que creo o no creo? Si está dudando, entonces su salvación está en riesgo. Pero usted cree, es salvo. Bueno, hasta aquí todo es sencillo. Romanos 10:9, que dice, creo que lo sabemos. Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Ya van 3 citas bíblicas que solamente dicen que tenemos que creer. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¿Sí? ¿Usted ha creído? Es salvo. Yo he creído, soy salvo. Hermano, que el diablo no me venga a decir otra cosa, porque a veces el diablo viene a meterme miedo, ¿no es cierto? No, pues sí, usted creyó, pero le hace falta esto. Sí, usted creyó, pero tiene que hacer esto, pero tiene que dejar de comer esto, pero tiene que ir a tal. No, esas son mentiras del diablo. Yo ya creí, y cuando el enemigo venga a meterle miedo o a tratar de ponerle otras cargas innecesarias, usted tiene que pararse en la raya y decirle: la palabra de Dios dice que el que cree ha sido salvo, y yo he creído, y de aquí nadie me mueve. Eso es lo único que tengo. Bueno, entonces, los mismos seres humanos, con las malas interpretaciones o con ese deseo de ser reconocidos como los que tienen la fórmula correcta para la salvación, son los que han llegado a confundir todo. ¿Por qué el evangelio está tan confundido hoy en día? ¿Sí? ¿Por qué uno llega a una parte, se siente seguro, cuando de pronto alguien va y le toca el hombro y le dice: hey, usted está mal allá? ¿Dónde está? Usted está mal allá. Sálgase para acá, porque acá sí tenemos la verdad, y si usted se queda allá se pierde, pero si se viene para acá se salva. ¿Por qué? Eso es lo que ha confundido. Entonces las personas que no tienen conocimiento, entra la duda, ¿cierto? Uy, ¿verdad? ¿Cierto será? Usted se mete a las redes o en la televisión y escucha un mensaje, y ese mensaje
no, es que hay que hacer esto para hacer. No, yo no lo estoy haciendo, en la iglesia no se hace. Entonces entrar a la duda. ¿Sí? Es eso, hermano. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se han tomado el derecho, la atribución de según ellos, tener la fórmula correcta para la salvación. Ahora, la fórmula correcta no la tiene ni un pastor ni una religión, la tiene ¿quién? La palabra. La palabra de Dios. Entonces, es interesante cómo los seres humanos, o sea, hablan con tanta seguridad, ¿no es cierto? Cuando le dicen al otro, tiene que hacer esto y esto y esto y esto, y se emocionan. Hermano, no debemos dejarnos mover de nada de estas cosas. Las miles de iglesias que hoy existen, cada una de ellas dice que tiene la verdad. Claro que sí, tiene la verdad. Usted va a esta, ella dice, yo tengo la verdad. Va a la otra, dice, no, ellos no, nosotros tenemos la verdad. Entonces, cada una de las iglesias crea sus propias normas y le hace creer a las personas que si no lo hacen, como ellos dicen, no son salvos. Y ahí es donde tenemos que aprender a diferenciar qué es lo que Dios demanda y cuál es la norma de la iglesia. Miren la iglesia católica, ¿no? ¿Qué pasa con la iglesia católica? La iglesia católica toma parte de las escrituras, pero la mayoría de lo que exigen a los creyentes son normas que no tienen nada que ver con lo que Dios dice en su palabra. Y hay millones de personas siguiendo esas normas, seguros de que van para el cielo. Y es interesante que las personas dicen, el Papa dijo, el Santo Padre dijo, ¿no? Certificando así que su fe no está puesta en Dios, sino en un hombre. Hermano, y eso es tan complicado, porque después de que una creencia se arraiga en la mente, es muy difícil sacarla de ahí, ¿sí? Ustedes sabían que Juan Pablo II, en su mandato como Papa, dio 2 declaraciones. Una declaración fue, el infierno no es como se les ha enseñado. El infierno no es una tortura para los seres humanos, no es un tormento eterno, no es. El infierno, según el Papa Juan Pablo II, es la separación eterna de Dios y el hombre. Y otra declaración que él hizo fue, el purgatorio no existe. Eso está documentado, el purgatorio no existe. Ahora, ¿eso cambió la fe del catolicismo en esos aspectos? No la cambió. Ellos siguen creyendo en el infierno así como se lo ha enseñado y siguen creyendo que el purgatorio existe. Es duro sacar lo que ha sido sembrado ahí. ¿Por qué? Porque se asumió con honestidad, quedó sembrado allí, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la salvación, algo muy, o sea, vuelve con todo esto el tema de la salvación algo muy complicado, cuando no es complicado y casi imposible de lograr. Ustedes no han oído a alguien decir, es que para salvarse eso es duro. ¿Se han oído decir a gente así? Es que eso es muy duro para salvarse. Pues no es duro. Nosotros hemos hecho duro el asunto. Nosotros hemos complicado el asunto. Dios no lo puso así. Y eso lo vamos a ver en el siguiente pasaje, al que les pido el favor de poner bastante atención. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a definir todo esto. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Versículo 25 al 30. Miren esto, con mucha atención. Dice, en una ocasión donde Jesús estaba enseñando, Jesús hizo la siguiente oración: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los niños, a los que son como niños. Dice el 26, sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Bueno, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles cosas? La oración es, bueno, miren a Jesús en una determinada situación. Y Jesús hace una oración para agradecer algo.
Y la gratitud de Jesús hacia el Padre: Señor, gracias por esconder estas cosas de los sabios y revelárselas a los niños. ¿Cuáles cosas? ¿No? El plan de salvación, ¿a través de quién? De Jesucristo. Recuerden que para la mayoría de los religiosos del tiempo de Jesús, ¿no? O sea, Cristo no fue el Salvador. Jesús no, a él no lo recibieron como el Salvador. Lo recibieron como un impostor, como un blasfemo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Esta verdad de la revelación de Dios a través de Cristo no fue entendida por los sabios, sin embargo fue entendida por los niños. ¿Cuáles niños? ¿A qué se refiere cuando dice niños? Personas que no tenían mucha preparación académica o teológica, pero que tenían al Espíritu Santo como maestro. Ellos entendieron esa revelación. Así que si usted pensaba que entender la revelación del Evangelio, para eso necesitaba un certificado del seminario, no. Usted y yo la podemos entender. Y gracias a Dios que lo hemos entendido. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque es sencillo de entender. Entonces, él ora así, dice: escondiste de los sabios, pero los sabios que, entre comillas, ¿no es cierto? Los sabios de este mundo. Según el mundo, cuando habla de los del mundo, habla de los religiosos, especialmente de los fariseos. Lo que no entendieron fueron las enseñanzas de Jesús. Ellos no las entendieron. Y eso lo dice Pablo a los Corintios. Dice: si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor Jesucristo. No lo habrían crucificado, pero lo crucificaron. ¿Eso qué significaba? Que nunca entendieron quién era Cristo. Ahora sí, el versículo 28, miren lo que dice el versículo 28, es una invitación, ¿no? El versículo 28 dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré ¿qué? Descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso ¿para qué? Para el alma. Y el 30 dice: mire, estos textos son los más bonitos, especiales que podemos leer. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Ahora, entonces, ¿por qué el Evangelio se convierte en una carga pesada? En una carga. ¿Por qué? Entonces, esta es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Ahora, una invitación a los que están trabajados y cargados. Aquí, óigame bien, aquí esta enseñanza no se refiere a la carga de los problemas de la vida cotidiana, no, porque eso era lo que habíamos entendido, ¿cierto? Y tal vez usted le ha dado este texto a otra persona cuando viene y dice: mire, hermano, es que tengo un problema económico, es que tengo un problema de enfermedad, es que tengo un problema familiar. Entonces nosotros citamos el texto y le decimos: tranquilo, no se preocupe, descanse en el Señor. Recuerde que el Señor Jesucristo dice en Mateo 11:28: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los hago descansar. Lo hemos dicho, pero no se refiere a eso. Esta invitación al descanso no se refiere a descansar de los problemas de la vida, aunque nosotros sabemos que sí podemos descansar en Dios por cualquier problema que tengamos, sí lo podemos hacer, pero en este caso no se refiere a esto. Entonces, ¿a qué clase de carga se refiere? Aquí se refiere a la carga del legalismo, a la carga de la religiosidad. ¿Por qué? Porque ellos estaban cargados con tantas cosas, con tantas exigencias, con tantas normas, que seguir a Cristo se había hecho muy difícil. Y muchos renunciaban en el camino. Y otros ni querían meterse. ¿Por qué? Porque habían convertido el Evangelio en cargas. Mateo capítulo 23, versículo 4, ahí lo declara claramente el Señor. Mateo 23, 4. Habla a los maestros de la ley. ¿Cómo les dice?
directamente, ustedes aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar ¿qué? Su carga. ¿A quién le hablan? A los líderes religiosos. ¿Qué hacían los líderes religiosos? Amontonarles cargas, ¿no? Prohibirles, le prohíbo, esto está prohibido, usted no lo puede hacer, cuidadito con eso. Y andaban vigilando para que ellos no se desviaran. Lo hicieron con Cristo, ¿verdad? Ellos no andaban detrás de Cristo porque querían aprender, sino a ver dónde Él violaba una ley para caerle encima. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando iba a sanar a un señor enfermo de la mano, que ay, oiga, cuidadito con sanar a ese señor, porque hoy es día de reposo. Un día que ellos, dice, iban por un campo, un día sábado, y tenían hambre y habían espigas de trigo maduras. Dice que Jesús y los discípulos se metieron a este sembrado a coger espigas y a comer. Y ahí estaban ellos, ¿no? ¡Ey, mire, eso está mal! Eso no se puede hacer. ¿Conocen líderes religiosos así? Que se la pasan vigilando a las personas. ¿Para qué? Para ver en qué se equivocan, para caerles encima y hacerlos sentir mal. ¿Sí conocen o no conocen gente así? Sí, hay gente así. No, cuidadito, ¿usted por qué está haciendo esto? Si usted tiene que hacer es esto y esto y esto. Esas son cargas. Y mire la palabra, dice exigencias religiosas insoportables. Las personas son aplastadas por esas cargas y el gozo de la salvación se va. ¿Por qué creen que en las iglesias cristianas casi no hay jóvenes? ¿Por qué creen ustedes que casi no hay jóvenes? Por tanta exigencia, ¿no es cierto? Porque nosotros como papás llevamos esas exigencias a nuestros hijos y les ponemos cargas pesadas. Bueno, nosotros, uno ya cuando llega viejo al evangelio, pues ya vivió e hizo lo que hizo y deshizo, ¿no es cierto? Pero los jóvenes están comenzando a vivir y comienzan las prohibiciones y comienza esto y comienza el látigo y la condenación y el infierno, y entonces eso es un problema. Entonces era lo que hacían ellos, cargas difíciles de llevar. Hechos 15:10 habla de lo mismo. Hechos 15:10. ¿Qué dice Hechos 15:10? Bueno, Hechos 15, déjenme ponerlos en contexto un momentico. Hechos 15 es una reunión que hace el apóstol Pablo con el apóstol Pedro y otros líderes religiosos, ¿no? Para discutir qué les iban a exigir a los gentiles que se convertían o no. Bueno, en una discusión larga hasta pelearon ellos ahí, ¿no? Pablo peleó con Pedro y por ese problema. Porque unos decían, sí, hay que aplicarles la ley. Son gentiles, pero hay que decirles que cumplan la ley. Inclusive decían que se tenían que circuncidar, ¿no? Entonces, ¿qué hace Pablo? Mire lo que dice el versículo 10. Entonces, dice, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Pablo defendía ¿qué? El evangelio libre. Y ellos les estaban poniendo cargas. Entonces, más adelante creo que dice el 11, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Usted no es salvo por lo que haga o deje de hacer. Usted es salvo ¿por qué? Porque a Dios le plació salvar. No por lo que usted haga o por lo que yo haga. O por lo que yo haga, ¿no? Entonces, bueno, más adelante dice, listo, recomendémosles dos cosas. ¿Cuáles fueron? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuáles fueron las dos cosas que les recomendaron? Dice que se abstengan de comer sangre o avaro y de fornicación. No les pongamos más cargas, porque esas cargas que ustedes les están poniendo a los demás, nadie las ha podido llevar, ni ustedes las han podido llevar. Y no es justo ponerle una carga a alguien que yo mismo no estoy llevando. Vaya a ver si los líderes religiosos de hoy, los que exigen hagan esto y hagan esto, vayan a ver si allá dentro de su intimidad lo están haciendo. Es posible que ni siquiera ellos lo estén haciendo. Entonces, esas cargas que la religiosidad les ha impuesto son las que hacen que el evangelio se haga complicado.
¿Cuál es la demanda de Jesús? Vamos a ver esto. ¿Qué demanda Jesús? ¿Qué es lo que le demanda Jesús a usted y a mí? ¿Qué? No coma, no vista, no vaya, no toque, nada de eso. No, eso no es. Vamos a mirarlo rápidamente. Primero, Juan 13:34. Las demandas de Jesús. Juan 13:34. Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ¿Por qué dice nuevo? Bueno, porque esos mandamientos de la ley estaban ya caducados. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Cuál es la demanda de Jesús? La demanda del amor. Nada más. La demanda del amor. Este es el nuevo mandamiento. Yo voy a reemplazar todas esas cargas inútiles que les han puesto por una sola, y es la demanda del amor. Y más adelante dice, Primera de Juan 2:8, pues necesitamos saber esto, hermano. ¿Por qué? Porque ya es hora de que levantemos la cabeza y no permitamos que nos sigan esclavizando. Es que somos esclavos por todos lados. Esclavos de una ley injusta, esclavos de un gobierno injusto, esclavos. ¿Cómo vamos a ser esclavos también del Evangelio? Primera de Juan 2:8. Miren lo que dice. Sin embargo, también, lo mismo que dijo en el Evangelio lo dice acá. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. ¿Cuál oscuridad? La oscuridad de la ignorancia. Si alguien afirma, ya, eso es todo lo que dice, ¿no? Hasta el 11, ¿no? Dice, si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad le ha cegado. ¿Qué dice entonces? La única manera de realmente certificar, oiga bien, certificar que somos beneficiarios de la salvación es cuando empezamos a amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos. Tan sencillo esto, mire. Hay gente que toda la vida ha asistido a las iglesias. Hay gente que ayuna cada 8 días, que ora 2-3 horas diarias. Hay gente que diezma y todo eso, hacen todo eso, pero siguen odiando en su corazón. Qué pena decirles que todo lo que están haciendo no vale nada, absolutamente nada. Porque ese sentimiento de odio hacia su hermano en Cristo, hacia su hermano en la carne, hacia su vecino, ese odio echa por tierra todo lo demás. Todo lo demás. No es evangélico, no es cristiano, no tiene la salvación en su corazón. No, yo estoy bienísimo porque yo no me pierdo un culto. ¿Por qué no examina su corazón? A ver qué hay en su corazón, ¿cierto? Hermano, por eso decíamos que la congregación es para mostrar ¿qué? El amor, ¿no es cierto? No para mostrar el rechazo. Increíble, ¿verdad? Que dentro de las mismas congregaciones existan celos, ¿no? Existen celos. A veces cuando se dan esos ministerios, en las iglesias cuando establecen esos ministerios de competencia, ¿no? Porque son ministerios de competencia, que las damas por aquí, que los jóvenes por allá, que los caballeros por acá, que los niños por acá, y esos grupos homogéneos empiezan a competir entre ellos, a ver cuál es mejor, a ver cuál hace el programa más bonito, y empiezan a atacarse los unos a los otros, y los pastores proveen ese escenario sin darse cuenta de qué, de que están fomentando algo que los va a llevar a la perdición, que es la falta de amor. Los mismos grupos de alabanza, ¿no? Los mismos grupos de alabanza, hay competencia entre los grupos de alabanza. Entonces, por eso yo mejor no me meto en eso. Tenemos que amarnos todos, ¿no es cierto? Que las damas con las damas, que con los jóvenes nada. Es falta de amor, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está. Y Mateo 22:36, que es como la clave de esto. Jesús le pregunta, bueno, ya conocen ustedes ese
ese mandamiento, ¿cuántos lo conocen? ¿Qué dice Mateo 22? 36. Deberíamos conocerlo bien. El gran mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Miren lo que dice. Maestro, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Y él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Pero hay un segundo mandamiento, dice el 39, que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y la exigencia de los profetas se basa en estos dos mandamientos. ¿Qué está diciendo? Todo lo que la Biblia dice se resume en estos dos mandamientos. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Para muchos el Evangelio es una religión que agrupa a las personas para que se aborrezcan unos contra otros. Porque las iglesias se aborrecen entre iglesias. Las denominaciones se aborrecen entre denominaciones. Se persiguen, se calumnian entre unas con otras. Ahora, ¿ese es el Evangelio? No, estamos lejos. Y yo no sé si a usted le preocupa, pero a mí sí me preocupa esa situación. De verdad que me preocupa esa situación. Y debería preguntarnos. Entonces, preocuparnos a todos. Esta es la exigencia que hace el Señor. Obviamente que para cumplir este mandamiento hay que tener a Cristo, ¿dónde? En el corazón. ¿Cómo puedo yo amar como Dios manda? Cuando tenga a Cristo de verdad en mi corazón. Porque ¿qué dice la Biblia? Dice que Dios es ¿qué? Amor. Y cuando lo tengo en mi corazón, entonces yo tengo que tener amor. ¿Sí? Ahora, ya terminando, el versículo 29 habla de un yugo. ¿Sí? Mateo 11:29 habla de un yugo. Bueno, esto, cuando usted habla de yugo, como que, un yugo, ¿no? El yugo de la ley. 29, mire, dice: luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pongan mi yugo. Dije, pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. ¿Se acuerdan? Debe ser la característica de una persona que ha entendido el verdadero evangelio. ¿Descanso para qué? Para el alma. No vivir asustados, que el Señor no vaya a venir, porque según lo que me dijeron allá, yo me quedo. ¿Qué produce eso en el corazón de la persona? Angustia. ¿Por qué nos da miedo tanto morirnos? Hablábamos el domingo, ¿recuerdan ustedes? El temor a la muerte. ¿Por qué es que nos da tanto miedo morirnos? Porque no hay certeza de a dónde vamos a ir. ¿Y por qué no hay certeza de que vamos a ir a un buen lugar? ¿Sabe por qué? Por la confusión que han puesto dentro de nosotros. Es que el uno dice que si yo no hago esto, el otro dice que si yo no voy para... Entonces hay confusión. ¿Y qué dice Jesús? Dice, yo quiero que ustedes tengan descanso para el alma, que estén tranquilos, que esperen su final, cualquiera que sea, así sea que se vayan ustedes o así sea que el Señor venga, esperen este final con tranquilidad de su corazón y de su alma. ¿Sí? Pero ¿cómo hacerlo? Cuando estamos confundidos. Mientras haya confusión, no habrá paz, no habrá tranquilidad. Entonces, lo del yugo, el yugo de la ley es un yugo pesado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que llevarlo solos. Ellos no tocaban ni con un dedo. En cambio, el yugo de Cristo, él lo sigue llamando un yugo, pero el yugo de Cristo es ligero y liviano. ¿Por qué es ligero y liviano? ¿Sabe por qué? Porque estamos atados a Él. ¿Cuántos araron con bueyes alguna vez en la vida? ¿Sí araron con bueyes? Bueno, no, los nosotros, ¿no? Los viejitos. Porque los nuevos no, ya los bueyes se los conocen ya. Pero sí arábamos con bueyes. ¿Y cómo? Y esa es la figura que plantea aquí. La figura de dos bueyes, ¿no? Atados por un yugo de madera, ¿es cierto? Que hacían un trabajo. Y a nosotros, bueno, nosotros sí llegamos a arar con bueyes.
Y de los dos, uno de los bueyes llevaba la dirección, ¿cierto? Era el que más alaba. Generalmente había uno que se dejaba llevar y el otro era el que llevaba la batuta, ¿sí o no, hermano Carlos? Así era, ¿no? Entonces, a nosotros decían, este es el buey que jala, ¿sí? Este es el buey que jala. Entonces, esa es la figura que está diciendo. Entonces, está diciendo, los mandamientos de Cristo no son pesados. ¿Por qué? Porque ya no lo van a llevar ustedes solos. Porque esos mandamientos los van a llevar unidos ¿a quién? A Cristo. Y Cristo es el buey que jala. Bueno, no es una mala comparación. Se lo escribieron. Cristo es el buey que lleva la dirección, es el buey que hace la mayor parte de la fuerza. Nosotros somos los bueyes que estamos del otro lado, dejándonos que llevar. Por eso dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, bueno, ¿por qué tenemos que estar atados a él? ¿Por qué no nos deja libres? ¿Sabe por qué? Porque el hecho de que el mandamiento de Cristo no sea duro, no quiere decir que podamos hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Si uno de los bueyes atado al otro, si no estaba atado, ¿qué pasaría con ese buey? Cogía por donde él quería, ¿cierto? Entonces la idea de Cristo no es que usted coja por donde usted quiera, que usted haga lo que quiera, no, es que siga la línea de Cristo, pero con la ayuda de ¿quién? De Cristo a través del Espíritu Santo, que es el que nos guía. Por eso es que cumplir el mandamiento de Cristo no es fácil siempre y cuando, no es difícil siempre y cuando estemos unidos ¿a quién? A Él. ¿Qué dice Juan 15? Dice, manténganse unidos a mí como la rama se mantiene unida al tronco, porque separados de mí, que dice, nada pueden hacer. ¿Cuál es el secreto aquí entonces? Para que el Evangelio no sea una carga, es mantenernos unidos a Cristo. Siempre unidos a Cristo. Entonces, eso es lo que nos dice acá. Y termina diciendo el versículo, entonces hallarán descanso, ¿para qué? Para sus almas. ¿Sabe que usted tiene que aspirar a que su alma descanse? Aspire a que su alma descanse. No viva con temor. Esa angustia, déjela de lado. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo todo lo que nosotros jamás pudiéramos haber hecho. Él ya pagó nuestra deuda. Entonces, descansemos. Decíamos el otro día que para los muertos, que para los cristianos no hay muerte, ¿cierto? Porque Jesús dice, tuvo victoria contra la muerte. Para los cristianos, según el apóstol Pablo, ¿qué hay? En vez de muerte, ¿qué hay? Hay vida, pero ¿cómo le llama la muerte al apóstol Pablo? ¿Cómo le llama la muerte? Le da sueño, ¿sí? No le llama muerte, dice, y los que duermen en Cristo, duermen para un día hacer ¿qué? Despertar. ¿A quién le da miedo dormir? ¿A usted les da miedo dormir? A mí no me da miedo. Yo amo dormir. Amo dormir. Cuando uno está cansadito, lo que quiere es que a mí no me da miedo no dormir. Entonces es lo mismo, no debería darnos miedo dejar de existir en este mundo, porque es un sueño y eso le tiene que dar descanso a nuestras almas. Entonces vamos sobre Él, no vamos empujando cargas, Él va llevando nuestras cargas. Ahora, qué bueno saber esto, ¿verdad? Yo no sé si usted se alegra, pero a mí me da mucha alegría. Me da mucha alegría saber que ya no tengo que andar con temor al señalamiento, ni diciéndole al otro, dígame lo que tengo que hacer, ni de un lado para otro, diciendo, a ver, dígame más para cómo me salvo. No, yo entiendo que he creído en Cristo y eso es más que suficiente. Recuerden, las noticias fueron noticias que debían producir en nosotros gran alegría, por encima de todo lo demás. Así que vamos a empezar a vivir el Evangelio de Cristo no como una carga, sino como una bendición que produce en nosotros mucha alegría, mucha paz y mucha tranquilidad. Amén. Que Dios nos bendiga entonces.
Esto lo necesita entender mucha gente. Hermano, que está, es que si yo no voy, es que si yo no hago, es que qué miedo, es que yo no sé qué. No, hasta allá, eso ya debemos deshacerlo. Esto también hace parte del mensaje de la gracia. Señor, queremos agradecerte en esta mañana con todo nuestro corazón por esta palabra de aliento, Señor. En medio de un mundo de confusión, Señor amado, donde las personas quieren su salvación, pero la encuentran tan difícil, Señor, porque ha sido, bendito Dios, ha sido corrompida, Señor, por tanta añadidura humana, Señor. Hoy nosotros decidimos creer en ti y estar seguros que es suficiente, Señor, para poder obtener la herencia de la vida eterna. Gracias porque lo hiciste fácil, Señor. Porque la parte difícil la hiciste tú, Señor. Porque tú fuiste el que sufrió el oprobio, la vergüenza, el dolor, la muerte. Tú hiciste la parte difícil para que a nosotros nos quedara la parte fácil, que es creer y seguir de tu mano hasta el final. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.